Muy buenas tardes a todos. Hoy, 19 del mes de junio del año 2025, sean todos bienvenidos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caraballo. Yo soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y presto mis servicios también como médico en la parte de pruebas de esfuerzo y rehabilitación cardíaca en la sede Prado del Hospital Alma Mater de Antioquia. Desde hace varios años nosotros hemos realizado esta actividad el tercer jueves de cada mes. Anteriormente a la pandemia la hacíamos en una forma presencial, pero por la pandemia pasamos a la forma virtual y esto ha dado también mejores resultados porque personas no solamente de la misma ciudad, sino de diferentes partes del mundo se pueden conectar y pueden disfrutar de estas charlas. Las charlas estas quedan grabadas y cada uno de ustedes podría buscarla posteriormente en la página de YouTube en Teleeducación Facultad de Medicina. Se selecciona la lista de reproducción y posteriormente se busca una carpeta que se llama Rehabilitación Cardíaca, en donde pueden ver las diferentes conferencias que hemos ido realizando. Para el día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Carlos Alberto Palacio Acosta, quien nos va a brindar una charla denominada Actividades de Intervención Asistida por Perros. El doctor Carlos Alberto Palacio Acosta ingresó a la Facultad de Medicina desde muy temprana edad, a los 17, y mostró todo su amor, cariño por la facultad. Y le interesó tanto el estudio de la facultad que decidió especializarse en psiquiatría y posteriormente realizar una maestría en epidemiología en su alma mater. En el año 94, por convicción, decidió ejercer la docencia, una labor que ha desarrollado durante cerca de 3 décadas, tiempo en el que además ejerció la jefatura de pregrado de la Facultad de Medicina, la jefatura de psiquiatría, la dirección del Instituto de Investigaciones Médicas. Posteriormente fue vicedecano de la Facultad de Medicina y por 3 periodos consecutivos fue asignado por el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia como decano de la Facultad de Medicina. Adicionalmente, el doctor Palacio ha sido y es parte de la Junta Directiva de ASCOFAME, y en la cual se lidera la sala de posgrado del Consejo General de Educación Médica, miembro del Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Ciencias. Fue condecorado con la Cruz de Ascofame hace un año aproximadamente. Son muchas las distinciones, muchas las actividades que ha realizado el doctor Palacios, quien también es muy aficionado al fútbol. De todas maneras, a pesar de todas sus ocupaciones, yo le solicité si nos podía regalar esta charla que vamos a disfrutar, que es la terapia asistida por perros. No siendo más esto, doctor Palacio, muchas gracias por aceptar la invitación y compartir sus conocimientos con todos los aquí presentes. Bienvenido, doctor Palacio. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Domingo, por la invitación. Eh, la verdad, para mí es un gusto estar aquí hablando un poco sobre uno de los últimos temas que he estado estudiando. Antes de iniciar esta conferencia, el doctor Caraballo me decía que estaba haciendo en este periodo donde ya me retiré de la universidad y realmente le contaba que sigo estudiando. Para mí es el estudio una alimentación del alma y bueno, de mi ser. Eh, Además de tener otra maestría en psicología de la actividad física y el deporte, como dice el doctor Caraballo, a la cual eh, pues he estado trabajando muchísimos años. Pues ahora que terminé el trabajo en la universidad, porque me pensioné, pues realmente llegó a mi casa un pequeño cachorro, un perro, un Golden Retriever hermoso, al cual llamé Atanasio. Lo llamé por, obviamente, mi pasión por el fútbol y por otras razones. Luego me di cuenta que Atanasio en griego significa inmortal y con más razón, Pues pues, eso, mande pues eso. Permiso, doctor Palacio. Si alguien tiene un Algo micrófono tan- abierto, por favor, cerrar el micrófono. Dele clic en la, ahí, por favor, en la presentación. perfecto. Ahí me escuchan ya, bien, doctor. Sí, señor, ya se escucha bien. Estábamos ahí en esto.
Bueno, entonces les contaba que justamente el día que cerré mi trabajo en la universidad, pues llegó aquí a mi casa por un regalo que me hicieron un perro, un pequeño cachorro de 2 meses de edad, de la raza Golden Retriever. Eh, lo primero, pues, fue preguntarme una cantidad de cosas que yo no conocía, no sabía realmente sobre perros, aunque en mi casa siempre hubo perros por mi papá. Realmente yo nunca había tenido un perro, nunca pues había convivido con él y menos sabía del manejo de muchas cosas que hoy he ido aprendiendo. Entonces, por responsabilidad con un ser viviente como es el perro, pues me di a la tarea de rápidamente ponerme a estudiar una maestría en etología canina. Hice la maestría en etología canina y a la par en que iba estudiando la etología canina, iba aplicando mucho del aprendizaje que iba teniendo ahí en poder entrenar y conocer muchas cosas en estos seres vivientes que son maravillosos, como vamos a ver, y que realmente contribuyen muchísimo al bienestar. A partir de ahí y de la convivencia con él, empecé a preguntarme una serie de circunstancias que luego fueron llegando libros, textos, artículos a mis manos y que realmente hoy logro entender. La finalidad de esta conferencia es hablar un poco de las actividades asistidas por perros, de la terapia asistida por perros que pues poco conocemos en nuestro medio. Realmente no ha llegado todavía el desarrollo a este país. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre tener una mascota, entre hacer actividades asistidas por perros y las intervenciones asistidas por perros. Hay mucha literatura al respecto, literatura científica, hay muchos estudios y para poder comprender algunas cosas de las que vamos a hablar, pues yo tengo que mostrar algo que es la base y es este ser viviente que son los perros y que han tenido un proceso adaptativo con el ser humano durante 15, 30 mil años, pues conocerlo en su estructura y sobre todo en su estructura neurofuncional y neurocognitiva, porque vamos a ver que hoy en día estos animales han hecho un gran esfuerzo para poder convivir y adaptarse a un mundo en que nosotros los seres humanos los hemos llevado. El perro, el origen del perro, y es lo primero que a uno se le ocurre, de dónde vienen estos seres, de dónde vienen estos seres vivientes. Hoy ya por estudios de DNA, de genéticos muy bien llevados a cabo, se sabe que el origen del perro, el perro viene del lobo gris, el lobo gris que en la clasificación es el Canis lupus. Vamos a ver que de ahí deriva el perro, que es el Canis lupus familiaris. Realmente con una serie de cambios genéticos, de una serie de mutaciones que se fueron dando en este proceso adaptativo, pero lo que sabemos es que realmente los perros vienen de estos lobos grises. Estos lobos grises en la época glaciar, pues digamos, les faltó la alimentación. Son seres carnívoros, eran seres carnívoros por excelencia, animales carnívoros por excelencia. Y en la época glaciar, hace unos 30 mil años más o menos, es los fósiles que se han encontrado y sus estudios de DNA, empezaron a buscar comida y pues encontraron que el Homo sapiens realmente empezó pues a ser nómada, pero igual cazaba y dejaba sus restos. Entonces ellos seguían el camino del Homo sapiens, los iban siguiendo, no se le acercaban y se alimentaban de los desechos que dejaban el Homo sapiens.
el Homo sapiens los empezó a acercar, obviamente acercaba a los perros más, a los lobos grises más dóciles, a los menos reactivos y sobre todo a los cachorros. Y de ahí es que empieza todo un proceso adaptativo que la verdad cuando uno lo va mirando y lo va estudiando, se sorprende. Hoy estamos en lo que ha sido llamada la tercera ola de domesticación. La primera ola fue un proceso en el cual hubo un acercamiento, se colaboró, el hombre empezó a ver que el perro le colaboraba en muchos procesos en seguridad, es decir, en vigilancia. A ellos les quedan todavía unos rasgos instintivos muy particulares de la seguridad y de la vigilancia. Le empezaron a ver que eran muy gregarios y al ser muy gregarios contribuían en la casa, entonces ayudaban en la casa y además colaboraban en algunos trabajos que se fueron desarrollando en el pastoreo, por ejemplo, ayudaban muchísimo, etcétera. Y entonces esa fue la primera fase de domesticación. Ellos empezaron a tener unas mutaciones interesantes, vamos a ver, en todo lo que fue su dentadura, los colmillos fueron bajando de tamaño, fueron cambiando radicalmente, sus mandíbulas igual, su sistema digestivo fue cambiando porque el hombre lo fue tratando de adaptar a que la alimentación no fuera totalmente carnívora, sino que pudieran metabolizar carbohidratos y otra serie digamos, de alimentación que empezó a utilizar el ser humano. Y luego el hombre hace un proceso secundario o una segunda ola de domesticación en la cual ya lo acerca mucho más a la vivienda, empieza el hombre ya a vivir más sedentariamente, no es tan nómada. Y hoy estamos en la tercera ola de domesticación donde prácticamente se habla de que conforman lo que llamamos una familia multiespecie. Ha sido un proceso, como les digo, muy interesante, muy, sobre todo muy duro para ellos. A mí me parece que ha sido un proceso más que el hombre lo ha llevado a la domesticación. Y en ese sentido, ellos fueron cambiando una cantidad de comportamientos y de conductas que eran consideradas. Por ejemplo, el comportamiento permanente de ser cachorros, de ser juguetones, eso ellos veían que generaba un cierto afecto de los seres humanos y entonces empezaron a comportarse como cachorros, cambiaron mucho su visión, cambiaron muchas condiciones y por eso se comportan tan dócilmente en esta situación. Hubo entonces una domesticación y selección artificial de cambios genéticos y una nueva especie se dio origen, que fue el perro, un menor tamaño, cambió el pelaje, hoy incluso hay perros que no tienen razas que no tienen un pelaje muy amplio ni muy extenso, o hay incluso razas que no tienen pelaje. Empezaron a hacer cambios morfológicos en, como les digo, en el tamaño, en la dentadura, en la parte del sistema digestivo, etcétera. Y teniendo, el hombre fue generando una serie de cruces. Esto no puede pues ni calificarse si fue bueno o malo, pero fue dando origen a una serie de razas con comportamientos diferentes. Vamos a ver que es muy importante cuando uno quiere tener y compartir con un perro, pues es muy importante saber los comportamientos, las características de cada raza, porque no es lo mismo tener, por decir algo, un Golden Retriever a tener un perro macrocefálico, una raza pequeña de perro, porque tienen distintos tipos de comportamiento. Entonces, para concluir, la domesticación de los perros a partir del lobo fue un proceso muy gradual de 30.000 años que ocurrió a lo largo de miles de años, resultado de la interacción entre lobos y humanos, una selección natural y artificial, y la relación continúa, cada vez va cambiando muchísimo.
no es el mismo perro que conocíamos o que teníamos hace 100 años al perro que tenemos hoy en día. Realmente ha cambiado mucho esa estructura. El perro entonces en la clasificación taxonómica hace parte del Canis familiaris, que realmente es el Canis lupus, es el lobo, y fue dando origen a este Canis familiaris, así se le clasifica. Hay una organización mundial que acepta el tipo de razas de acuerdo a unas características especiales que ellos tienen. Entonces, cuando se crea una nueva raza, no se le reconoce inmediatamente porque va a depender mucho de su comportamiento genético. Vamos a ver que algunas razas son más propensas a sufrir cierto tipo de enfermedades, a tener cambios genéticos, a tener, son propensos al cáncer, bueno, etcétera. Eso es lo importante. Los perros tienen un oído y un olfato muy desarrollados. Es sorprendente el oído que tienen. Realmente el oído, ellos logran identificar sonidos y diferencias de sonidos que lejos estamos los humanos de hacerlo. Más o menos el rango de hertz en los cuales ellos logran identificar más o menos entre 60 Hz a 45 Hz, 45.000 Hz, o sea, es una cosa bestial. Ellos tienen unas condiciones de células auditivas maravillosas. Eh, con solo decirles que el ser humano tiene un rango de audición que va más o menos de los 20 a los 20.000 Hz. Entonces ustedes pueden entender por qué realmente ellos tienen estas condiciones en su oído. La composición olfativa es maravillosa. El olfato de los perros tienen un bulbo olfativo gigante, casi que su cerebro tiene gran parte con corteza olfativa. Y por esto logran diferenciar una cantidad de olores que lejos, pues, de la condición perceptiva olfativa que nosotros los humanos tenemos. Eh, el bulbo olfatorio de los perros hace que ellos puedan incluso mm, servir mucho en todo lo que es, por ejemplo, la diferenciación de olores. Ellos lo hacen, por eso hay hoy en día perros que logran identificar por ferormonas las emociones que tenemos los humanos, cosa que nosotros no somos capaces de hacer. Ellos logran, por decir, logran identificar el olor particular y reconocer, por ejemplo, sangre de personas diabéticas. Se hizo con el COVID un trabajo muy grande y ellos lograban hacer el diagnóstico con bastante precisión de personas que tenían COVID. En cáncer han trabajado muchísimo, se ha trabajado mucho con ellos, sobre todo en los Estados Unidos, donde ellos logran con muestras sanguíneas identificar quién está teniendo, está desarrollando un cáncer. El olfato de los perros logra, se habla de que más o menos a unos 15 kilómetros, algunos perros con un bulbo olfativo muy grande logran identificar olores a unos 15 kilómetros de ellos. Ellos no tienen una visión muy poderosa, tienen visión poderosa en la noche. Ellos tienen una capa reflectiva en la retina, posterior a la retina, en la cual ellos pueden reflejar la poca luz que tienen y por lo tanto entonces ven un poco más que nosotros en la oscuridad. Muchos tienden a ser miopes y realmente les cuesta un poquito más en el día reconocer. Tienen una capacidad instintiva que a mí me parece maravillosa y es que ven mejor cuando el objeto se mueve. Esto tiene que ver con que ellos tenían que prever los movimientos para poder obviamente defenderse y en temas de seguridad. Entonces ellos logran prever si van a ser atacados o no. Entonces
Cuando alguna, digamos, algún objeto se mueve, ellos lo perciben. Hay cosas que la gente desconoce muchísimo, por ejemplo, el juego de la pelota, si uno lo hace con ellos, el juego de la pelota es ellos logran ubicar la pelota es por el olor. Y si no se hace en contra del viento, el viento puede obviamente desplazar el olor de la pelota y ellos no encontrarla fácilmente. Bueno, son cosas que tienen que ver mucho con su desarrollo perceptivo. Son entonces con una visión, un olfato una, y un oído es mucho más desarrollado que los nuestros ahí. Y eso es importante. Empezaron a desarrollar una relación que ha sido pues muy estudiada, lo vamos a ver ahora. Es una relación simbiótica. Al principio los perros pues buscaban la compañía del humano por la comida y la protección, pero luego, pues obviamente los perros empezaron a tener una, una cercanía y empezaron a ver y a desarrollar una capacidad de agradar al humano para que lo pudiera, digamos, mantener en ese proceso. Se han vuelto seres vivientes muy dependientes del humano, pues ese es el proceso de domesticación que hacemos, cosa que incluso en unas corrientes animalistas han ido un poco en contra de ese proceso tan severo de domesticación al que los hemos sometido. No lo comparten plenamente porque de verdad creo que hay algunas cosas en que los humanos, hemos abusado de esa condición. Cumplen hoy en día, bueno, ellos empezaron a aprender que debían ser dóciles en la capacidad de cazar, el desarrollo de la raza del perro que yo tengo de Atanasio. Es un Golden Retriever que fue creado en Escocia y es maravilloso porque traían nuevamente lo que se cazaba. Entonces, ellos desarrollaron una mandíbula blanda, no muerden, no destrozan la presa. El olfato es maravilloso, ellos ayudan muchísimo en los desastres para ubicar el olor de los humanos que están pues perdidos, por ejemplo, en la caída de las torres en Nueva York, ellos ayudaron y hay un homenaje a esta raza porque encontraron pues personas que después de 15 días de haber fallecido las encontraron justamente por esta raza. En fin, ellos la mirada la cambiaron, tienen una mirada muy especial de una condición como de ternura, se puede definir así, pero es de pedir algo y esa visión, y de hecho no todos establecen contacto rápidamente con los humanos. El perro cuando establece el vínculo es que establece el contacto visual con ellos, uno puede establecerlo con ellos, ellos no lo hacen rápidamente, tienen algo de desconfianza. En ese sentido, el cachorro cuando empieza a tener confianza en su tutor, pues empieza a tener esta capacidad, por eso su conjuntiva tiene digamos, una condición especial, son capaces de movernos 180 grados en la visión, tienen mucho más amplio, ellos logran visualizar, bueno, en fin, hay una cantidad de condiciones que simplemente se las comento para que ustedes puedan ver que el perro es un animal muy especial. Ha tenido desde muchas condiciones culturales, ha tenido un impacto inmenso en la cultura humana, desde divinidad y desde, digamos, sí, desde divinidades hasta maltrato y obviamente tratos peyorativos, etcétera. Hay culturas que los adoran, los reverencian. En el arte y la cultura y la literatura han tenido un significado especial por unas condiciones de ellos tienen de lealtad, de incondicionalidad, de no juzgamiento al humano, que son características muy especiales que
Desafortunadamente, los hombres ha ido transformándose por una serie de elementos que tienen que ver con la corteza cerebral. No nos vamos a meter en esa discusión humana de esa cantidad de cosas que fuimos perdiendo en el transcurso de nuestra evolución y que realmente los perros conservan y están ahí realmente de una manera maravillosa. Eh, Hoy en día se habla de vínculo, lo que establece el tutor con el perro, es un vínculo que se establece, es maravilloso, se viene estudiando mucho en neurociencias, la secreción de neurotransmisores, la forma como se estudia el mapeo cerebral en ellos y podemos reconocer muchas emociones en los perros que hoy en día pues antes no se conocían. Eh, Hay una cosa que importa mucho en esto y en lo que vamos a trabajar y es el tema de eh, qué hace que una raza sea más propensa a determinadas condiciones. eh, que otras. Y eso tiene que ver con la genética de personalidad. Los perros tienen unos rasgos de comportamiento, dependen mucho de esto y obviamente de experiencias tempranas en la vida. Eh, Sufren síndrome de estrés postraumático. Hay eventos traumáticos en los perros. Ellos tienen un desarrollo de memoria increíble. Entonces, sufren eventos y eso tiene que ver mucho con el temperamento del perro. Y la parte genética. Hay razas que son mucho más sociables, mucho más amigables, mucho más, digamos, cercanas en su vínculo. Son generalmente las razas que más se trabajan para esto de las actividades asistenciales y de las intervenciones asistidas. Dentro de ellas está pues el labrador, que es una raza maravillosa, está el Golden Retriever, está el mismo pastor alemán, son razas, ahora el Border Collie, que son razas de verdad muy amistosas, son muy sociables, son razas que su temperamento por lo general, su temperamento lo hace que pueda convivir en el vínculo muy estrecho y que pueda tener unas buenas condiciones. Generalmente, el temperamento de los perros va desde la timidez hasta la agresividad. Hay perros muy reactivos que son de reactividad, reaccionan supremamente territoriales, son agresivas. Ahora no más, aquí al frente hay una perrita, una perra que es criolla y es una perra supremamente reactiva. Tienen muchos problemas porque no pueden ni siquiera caminarla. Obviamente para lo que vamos a hablar ahora no sería una perra que realmente sirva para acompañar a una persona con enfermedad cardiovascular por esto. Entonces, tienden la mayoría a ser muy amistosos, con confianza, son muy juguetones, ellos tratan de mantener su vida de cachorros permanentemente porque saben los primeros que el hombre fue acercando eran los cachorros, a los más viejos los desechaba porque no les servían para esto, para el trabajo, ni les servían para compañía, etcétera. Entonces desechaban los viejos, se quedaban y el hombre asumía los cachorros. Ellos empezaron a ver que eso servía en el proceso de domesticación y por eso mantienen por muchos años, así superen ya la edad de cachorros, ya en su vida adulta mantienen comportamientos de cachorros. Hay otros que muchas razas son tranquilos, son generalmente reservados. Y es muy importante lo que yo decía ahora, son muy gregarios, entonces ellos son muy solidarios. La sociabilidad, hay que enseñarles a socializar, pues obviamente son de diferentes razas y temperamentos y no es desde cachorros, tienen que aprender a socializar tanto con humanos como con otros perros, otras razas y
tienen que aprender también a socializar con otras especies. Por ejemplo, con los gatos hoy se ha visto que pues han ido aprendiendo a socializarse con gatos, que es el otro animal de domesticación digamos, muy frecuente en nuestro medio. Por eso es tan importante que haya todo un proceso de educación canina con el cachorro. El perro aprende en todas las etapas, ahora vamos a ver cómo aprende y eso hace que pues sea importante. Para el temperamento adecuado y lo que necesitamos hay que saber las condiciones de cada raza. Si uno no quiere una raza que ladre mucho, entonces hay que saber qué razas no tienden a ladrar mucho. O otras razas que son ladran demasiado. Eso en la convivencia con los humanos molesta en ocasiones, pero es una condición normal del perro y hay que entenderlo. Tienden a ladrar mucho más los perros pequeños porque ellos, pues su mundo es pequeño y el mundo donde viven es un mundo de gigantes y entonces ellos tratan de tener conductas defensivas ladrando. Entonces por eso los perritos que son pequeños, de razas pequeñas, tienden a ladrar más que otro tipo de razas que no son ladradoras por esencia. Ellos se expresan mucho con el ladrido, hay ladridos, hay que aprender a identificar el ladrido, el tono del ladrido, porque en eso hay diferencias. La gente cree que no, pero hay diferencias importantes cuando está ladrando de alegría, cuando está ladrando de enojo, o cuando está llamando la atención, etcétera, o cuando quiere pedir algo a través del ladrido, lo hace y eso hay que conocerlo. Entonces, el temperamento del perro influye muchísimo para lo que nosotros vamos a hablar de esto del acompañamiento en las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día el entrenamiento está basado todo en refuerzo positivo, aprenden por asociación ellos con el solo refuerzo positivo aprenden absolutamente todo lo que uno les quiere enseñar. Hay que sí, como cualquier proceso educativo, ponerles unos límites claros, consistentes, pues no tienen abstracción en su pensamiento y entonces para ellos si se les da primero una instrucción, luego no se les refuerza esa instrucción y se les permite otra comportamiento que es el que uno no quería, pues obviamente ellos no lo van a entender, no lo van a comprender y por eso puede las personas desesperarse en esto. Uno puede, de cierta manera, moldear hasta cierto punto, digo yo, porque tampoco se trata de tener, pues, un ser viviente ahí que no sea, pues, al menos algo autónomo y algo independiente para que pueda realmente, pues, digamos, vivir en plenitud, que uno es lo que quisiera que este ser pudiera hacerlo pero lo logran. Hay entrenamientos muy estrictos, muy rigurosos. Cuando uno empieza a trabajar con perros para actividades asistenciales o perros de servicio, se tienen que empezar a trabajar y a entrenar para eso, para educar no cualquier perro, cualquier mascota que no se le ha entrenado para eso, se le puede pedir que sirva en actividades asistenciales. Es decir, o que sea un perro de servicio, voy a decir, si el perro vive con una persona que tiene limitaciones físicas importantes, pues no se le puede pedir que de una otra traiga algo a la persona que tiene su incapacidad física. El perro tiene que ser entrenado para eso, para traer lo que se le solicita que traiga o que pueda cargar lo que va a necesitar cargar. Eso es un periodo muy grande y no todos los perros que se escogen para actividades asistenciales van y se entrenan para eso o ya luego en las intervenciones asistenciales van a servir. Es decir, no todos aprenden. Es como si alguien
pretendiera ser médico y pues no tiene las condiciones propias para ser médico, esa vocación de servicio, etcétera. Es más o menos el ejemplo. Así es acá en Estados Unidos, donde hay escuelas muy importantes de perros para que sirvan y acompañen a personas con muchas limitaciones, pues les llevan un entrenamiento y les llevan a un aprendizaje que realmente uno se sorprende de esto. Por ejemplo, para un invidente, una persona con discapacidad visual, ellos deben ser entrenados para que logren, digamos, anunciar el obstáculo que va a tener la persona, para que aprendan a esto y luego lo hacen sin ningún tipo de problema. Pero hay perros que definitivamente por su carácter o su temperamento pues no van a servir para esto. Lo que yo más pretendo con esto es que hay que respetar la individualidad de un ser viviente. En ese sentido, cada perro es único, tiene su propia combinación de rasgos temperamentales. Uno no puede pretender que un perro, así sea de la misma raza, tenga el mismo rasgos de comportamiento que otro perro en su temperamento y por lo tanto, pues nosotros no podemos intentar unificar un, un- un ser viviente, como digo yo. Creo que es un absurdo que tenemos los seres humanos. Lo otro bien importante es que anteriormente se educaban muchísimo a través del refuerzo negativo, de maltratarlos, de pegarles, de retirarles alimentación, etcétera. Hoy en día eso de una serie de circunstancias que sí, el animal por su condicionamiento operante, pues aprendía con el refuerzo negativo, porque igual se va a aprender, pero no es lo mismo aprender con un condicionante operante de un positivo a un condicionante operante negativo. Em, es las posturas actuales que hay y creo que a bien han llegado porque realmente todavía hay muchísimo maltrato a estos animales, a muchos, pero a estos animales en especial, porque tienen pues la convivencia con los humanos. La neuroanatomía y la neurofisiología del perro es maravillosa. Yo no me voy a detener aquí porque me llevaría mucho tiempo. Simplemente entender que el perro tiene un cerebro altamente desarrollado. Eso sí es lo que yo quiero que le quede a todos. Tienen funciones cognitivas muy, muy importantes que le ayudan. Es decir, el perro tiene cognición, no es que no tiene cognición, tiene procesos sensoriales y motores igualito que nosotros los seres humanos. Tiene funciones muy desarrolladas, cognitivas, por ejemplo, la memoria que tiene los perros es increíble, la memoria a largo plazo es maravillosa, incluso tienen buena memoria a corto plazo. Ellos logran encontrar, bueno, cosas que han hecho y se han hecho muchas pruebas de memoria. Tienen un pensamiento, tienen percepción sensorial, su pensamiento es muy concreto. Han hecho muchos trabajos, por ejemplo, ellos logran identificar algunas palabras. eh, y hay trabajos en eso últimamente muy interesantes donde se han encontrado que hay perros en niveles tan desarrollados en su cerebro que logran reconocer unas 200 palabras del lenguaje sin que estén asociadas a nada. Normalmente la gente tiende a pensar que todas las palabras las identifican por asociación. No, ellos logran. Y otra cosa que es muy importante, por el tono también, el no, por ejemplo, cuando uno le va a poner un límite específico, el no es una condición que ellos logran identificar como un límite, pero hay perros que en trabajos muy interesantes logran identificar unas 200 palabras, no todos lo hacen, obviamente. Tienen pues todas las conexiones, un bulbo raquídeo. La estructura es muy parecida a la de los humanos, la del cerebro, y tienen una comunicación de su cerebro a través de vías neuronales que con el resto del cuerpo. Tienen un desarrollo
cerebeloso importante, por eso su agilidad, su coordinación, eh, que es mucho mejor que la de nosotros. El sistema nervioso entonces tiene movimiento, que lo sabemos, coordinan muy bien sus músculos para caminar, correr, saltar, realizar otras actividades físicas. Hay deportes incluso que se realizan con perros, el famoso agility, que son actividades motoras de deporte, de competencia de ellos, que pues algunos perros tienen más capacidad que otros para esto. Tienen sensación, entonces saben reconocer estímulos sensoriales. Ya lo vimos, olor, gusto, tacto, sonido. La percepción táctil en ellos es muy importante. Buscan ser acariciados, les gusta esa sensación, liberan oxitocina, como vamos a ver. La cognición, tienen un proceso de información, tienen aprendizaje, tienen memoria y logran tener toma de decisiones. Obviamente no en problemas muy complejos, pero sí logran tener toma de decisiones y aprenden a través de problemáticas. Hoy ya está muy de moda enseñarles a resolver problemas para su aprendizaje y eso en los perros que son de acompañamiento en actividades asistenciales fundamental y en intervenciones asistenciales es muy importante. Como les digo, personas sin vista, o sin audición o con limitaciones físicas, estos perros aprenden realmente a resolver los problemas y los aprenden y aprenden a hacer de verdad un apoyo muy importante a la condición humana. Tienen emociones. Esto fue muy discutido, pero luego cuando empezó los estudios neurocientíficos se veía a través de PET, de SPED, cómo el mapeo cerebral, cómo se liberaban distintos neurotransmisores, cómo se liberaban proteínas a nivel cerebral. Y hoy sabemos que tienen sensaciones de alegría, tienen sensaciones de miedo, tienen de tristeza, tienden a ser muy ansiosos. Algunos desarrollan mucho apego y entonces ahí hay problemas con la ansiedad de separación, etcétera, que hay que conocerlas. Y tienen obviamente una capacidad importante en regulación de funciones corporales. Eh, bueno, la neurotransmisión tampoco voy a ser muy detallado aquí. Tienen una cantidad de estructuras cerebrales, tienen corteza cerebral, tienen cerebelo, ya lo dije, tienen un bulbo raquídeo y tienen hipotálamo, tienen tálamo, es decir, todos los núcleos subcorticales que tenemos los humanos y a través de los cuales hay conexiones para ver la regulación de las emociones y de la motivación que ellos tienen, etcétera, es maravillosa cuando empieza a estudiarse. Estos son todas las funciones de neurotransmisores que han empezado a estudiarse, porque si esto tiene un desarrollo en los humanos desde los años 50 del siglo pasado, pues imagínense en los perros apenas hemos empezado a estudiarse, a mirar cuál es el comportamiento de neurofuncional y entonces hemos encontrado que realmente ellos tienen emociones al igual que los humanos. Esto es toda una interrelación entre factores genéticos, ambientales y neuroquímicos. Entonces, apenas se está empezando. Hay un neurotransmisor que ha sido muy bien estudiado, sobre todo en el vínculo humano-perro, que es la oxitocina. También en nosotros existe y nosotros, pues, juega un papel muy importante. Todos lo sabemos en las mujeres en época de embarazo y en época de lactancia. Y esa oxitocina se ha ido mirando y observando, no solamente es para la secreción láctea, sino que genera una serie de emociones, de afecto en el humano que establece el vínculo. Los perros son grandes liberadores de oxitocina, entonces realmente ellos establecen un vínculo con nosotros. Cuando nosotros tenemos contacto con el perro, sobre todo desde cachorro, hay también, han sido estudiados los cerebros de nosotros y hay una gran liberación de oxitocina, por lo que se ha hablado de que es el componente más importante en el vínculo que se establece y en el apego que se establece.
del humano hacia el perro y del perro obviamente hacia el humano. Esto genera pues como un vínculo que realmente viene, como les digo, siendo estudiado. Hay una discusión grande de esto de los procesos de humanización que no la voy a traer a colación. Realmente los etólogos caninos anteriormente, como les digo, era por el condicionamiento operante negativo que se educaba al perro. Hoy en día ha ido cambiando esa percepción, pero además hemos empezado a estudiar muchísimo estos vínculos que se establecen entre el perro y el humano, sobre todo su tutor, que es un ser con el que establece un vínculo muy especial a través de todo. El perro logra detectar las emociones de nosotros por un componente olfativo, básicamente de feromonas que nosotros liberamos cuando tenemos rabia, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando, etcétera. Ellos lo detectan, por eso es que buscan muchísimos sitios donde nosotros somos liberadores de feromonas. Está estudiado, entonces cerca a nuestros genitales, por eso es que el perro se acerca con mucha frecuencia a oler nuestras partes genitales, porque ellos ahí es donde logran identificar, no a través de en los pies, por eso buscan tanto los zapatos, las medias, etcétera, porque ellos ahí logran identificar estas feromonas. Y nosotros hemos ido aprendiendo a través de muchas cosas también, de la mirada, del comportamiento, de las actitudes que toman, a leer mucho de las emociones que tienen esto. Eh, entonces, básicamente, con este vínculo que se establece, pues ahí va la primera, profe, pues ustedes que están ahí, lo que hablábamos minimizan el estrés en quien tiene, es tutor de un perro y establece un vínculo con él, sabemos que lo libera mucho del estrés. Eh, eh, el solo hecho de acariciar un perro, de tener obviamente un vínculo con él, libera muchísimo de la ansiedad, establece o da una sensación de bienestar emocional al humano. Y eso solo, per se, el hecho ya de tener una mascota, de establecer un buen vínculo, de que sea una mascota que tenga un comportamiento, digamos, el que espera el tutor de él y el tutor obviamente de su perro, pues va a ser un gran liberador de ansiedad, un gran liberador de estrés y va a promocionar mucho, a promover mucho mejor el bienestar emocional el que lo tiene. En Estados Unidos y en muchas partes vamos a ver que las actividades asistenciales, una de ellas, y en la intervención asistida es disminuir el monto de ansiedad que tenemos o que tenemos los humanos en unas condiciones de francos trastornos ansiosos, y el perro ayuda bastante y apoya bastante para ser un liberador de ese estrés. El perro tiene un comportamiento, el comportamiento social de los perros facilita la comunicación, la cooperación y el reconocimiento de señales sociales entre individuos. Y en resumen, pues es esta oxitocina la que hay. Nosotros los humanos, pues ha sido muy estudiado, pues desde Kendall, que gana su premio Nobel con el tema de la plasticidad neuronal y que hoy conocemos pues a cabalidad, o bueno, mucha parte de ella mejor, pues los perros tienen fenómenos de plasticidad neuronal maravillosos. De hecho, yo creo que mejor que los nuestros. ¿Por qué? Porque es que ellos han tenido que hacer unos cambios en estructuras cerebrales, pero además en conexiones y estructuras, en conexiones cerebrales, en estructuras mentales, para poder obviamente terminar adaptándose a un entorno que no era el propio de él y que ha sido un entorno el que nosotros hemos ido modificando y queremos que el perro vaya cambiando en esto. No, tampoco voy a detenerme aquí, pero esto pues tiene que ver con todo lo que les he hablado. El proceso de plasticidad cerebral ha desempeñado un papel
importantísimo en la domesticación de los perros, en la capacidad que ellos tienen de adaptarse y prosperar a la convivencia con los humanos, la capacidad de cambio, la continua a las que los sometemos, han sido tan exitosos como especie domesticada y han desarrollado una relación tan estrecha con los humanos a lo largo de la historia. Han hecho muchísimas mutaciones genéticas, han ido estudiándose y cada cosa de ellos que han hecho cambios adaptativos ha sido a través de estas mutaciones genéticas, desde su comportamiento mismo, pues imagínense un lobo gris, carnívoro, cazador, a llegar a lo que hoy es un compañero, digamos, para muchos seres humanos, pues ha tenido que hacer unos cambios importantes. Ya les hablaba de los cambios y sustanciales morfológicos que han tenido en todo lo que se pueda estudiar, cerebro, sistema digestivo, cardio, bueno, es su morfología, su dentadura. Aprendido a tolerar la dieta humana, de ser animales supremamente carnívoros, hoy en día son capaces de metabolizar hasta carbohidratos, como les digo, y son tan adaptativos que han logrado aprender a, a- a reproducirse en cautiverio, cosa que pues es difícil en un animal, pues hoy los perros se reproducen en cautiverio. La cognición, ya les dije, aprendizaje, memoria, resolución de problemas simples. Algunos tienen un desarrollo, se han clasificado las razas por evaluaciones cognitivas. Hay razas más inteligentes que otras en cuanto a su capacidad resolutiva, etcétera. Y tienen mucha comprensión, como les digo, del lenguaje humano. Han aprendido a reconocer mucho mejor el lenguaje humano que nosotros, el lenguaje que ellos utilizan en sus conductas, en sus comportamientos, en sus ladridos, etcétera. Tienen empatía y comprensión emocional, son capaces de mostrar empatía, comprender las emociones humanas, ya les decía. Tienen una percepción del mundo muy especial, e increíble, y no es, ha sido muy discutido si tienen conciencia de sí mismos. Lo que hasta hoy se sabe es que no tienen conciencia de sí mismos. Un perro, por ejemplo, se mira en un espejo y no se reconoce a sí mismo. No tienen conciencia de sí mismos, pero pues lo hacen. Expresan y tienen felicidad, alegría, la expresan, la saben, la reconocen, les gusta, tienen muchos miedos, tienen situaciones que ellos perciben como amenazantes. Imagínense un mundo de estos. Sentimos miedo nosotros, no va a sentir miedo un animal que vive en todo nuestro entorno, sienten tristeza, experimentan pérdidas, cuando se separan de sus tutores, eh, cuando muere un compañero, un perro compañero de ellos, digamos, tienen realmente mucha pérdida de manifestaciones alegres, tienen tristeza. Y manifiestan mucha ansiedad, son muy ansiosos. eh, Algunas de los comportamientos cuando son ansiosos, temblores, el jadeo excesivo, los comportamientos repetitivos de lamerse, de morderse, vocalizaciones excesivas, como a veces de quejido, de gemido y de ladridos. Y sobre todo de empezar a hacer manifestaciones ansiosas, como no controlar bien sus esfínteres, que lo aprenden a hacer muy bien, y la destructividad son expresiones. Esto de la culpa o del remordimiento ha sido muy estudiado, parece que no, porque la culpa es realmente
un sentimiento que hace parte mucho de la abstracción. Entonces tiene la moral, que es bueno y que es malo, y pues un perro no logra identificar qué es bueno y qué es malo, más allá del condicionamiento operante. Entonces realmente parece que no fuera la culpa, es más bien la actitud que tiene su tutor del enojo y algo, y que ellos ponen una actitud como de mucha solución. El amor, no me voy a referir a esto, hoy en día ha sido más definido como apego, que el animal desarrolla hacia uno, pero se han estudiado o se han hecho comparaciones de cerebros de humanos cuando están digamos, en apego, en enamoramiento, que es lo que pues, nosotros llamamos, que es como un apego, es una palabra ficticia y creada por el ser humano, pero se estudia también el cerebro del perro y digamos, el mapeo del cerebro, y realmente el comportamiento de ese cerebro es muy parecido. Entonces, lo más importante antes de entrar ya en lo que pretendemos, que es relativamente sencillo, es que los perros son animales muy sociales, son capaces de formar lazos emocionales profundos con sus tutores. Hoy han establecido roles y juegan un papel en el grupo, en el entorno familiar. Por eso se habla de familias multiespecie, discutible o no, pero se habla de familias multiespecie. Su amor y lealtad hacia las personas son aspectos fundamentales. Hoy veía una exposición de una persona, un etólogo, que decía, hombre, estamos carajeando con todo esto de las emociones de los perros. Él cuestionaba todo esto y él decía, lo único que busca el perro es sobrevivir, y por eso es que obviamente aprende y quiere alimentarse, pero él no tiene ningún tipo de emoción, cosa que pues ha sido desvirtuada desde las neurociencias. Y hay todavía mucho por aprender de ellos, hay mucho que no conocemos a plenitud, y en esto. Hay una situación que yo quiero que se entienda bien, porque creo que esto también hace parte hoy en día por, eh, hay, s- eh, hay 7 perros por cada 10 humanos. O sea, el mundo entero está hoy en día, eh, pues puede llamarse o supliendo vacíos o utilizando perros de manera muy objetal, o bueno, una serie de condiciones, o por apoyo o por compañía o por lo que se quiera. Y realmente el perro ha sido hoy en día, pues digamos, ha entrado a jugar un papel muy importante en todas las sociedades y culturas. Pero ha sido una especie muy maltratada por el humano. Ha sido una especie que realmente, como les digo, desde posturas muy objetales que se consideran casi como unos juguetes y rápidamente son desechados. Y pues la problemática es muy seria. Hoy hay mucho perro que pues no tiene una dónde vivir, cómo vivir, porque rápidamente el humano lo desecha, lo manda a la calle, o bueno, son mil condiciones que están siendo muy estudiadas. Pero yo creo que lo más importante es entender qué es asumir la convivencia con un animal, un ser viviente como estos, que es realmente un animal domesticado y que tiene mucha dependencia hacia nosotros. Aquí al lado hay una niña que vive enamorada de Atanasio y le pidió a los padres que le consiguieran un cachorro de la misma raza de Atanasio. Y los papás me llamaron y empezamos a hablar, y yo le decía a la niña, tú sabes realmente lo que va a originar el que seas tutora de un animal y de un perro. Es decir, esto no es simplemente para un juego de media horita al día. Esto te va a originar una serie de responsabilidades. Por eso para los niños es tan importante. Porque disciplinan, generan responsabilidades, si realmente empiezan a jugar un papel sustancial en la convivencia con el niño. Y vamos a ver que en los niños con autismo sirven, apoyan muchísimo en la terapia, ayudan muchísimo en la terapia de niños con disfunciones cognitivas, en niños con cuidados paliativos, etcétera.
Pero el humano no debería simplemente tener un perro por moda, no debería tener un perro porque cree que eso pues va a ser simplemente de alegría o de compañía o simplemente va a originarle para el juego unos raticos al día. No, el perro como un ser que llega a la casa pues va a originar una serie de responsabilidades y compromisos. Y eso debería pensarlo todo ser humano que decide tener la compañía de un perro. Esto es un compromiso a largo plazo. Hay razas, entre más grande la raza, viven menos años, logran vivir unos 10 años. Bien, ahí las razas pequeñas viven un poco más, hasta 15 años. Hay perros que logran vivir un poco más, pero es a largo plazo, estamos hablando de años y entonces va a requerir unos cuidados que son básicos. La alimentación, el ejercicio, la atención veterinaria, el entrenamiento. Ellos tienen que satisfacer unas necesidades de energía, de emociones, social, etcétera. Y esto, pues obviamente, implica una serie digamos, de participación del humano digamos, compartir realmente en esto y no ser simplemente una relación muy objetal. Requieren tiempo diario, paseos regulares, juegos, entrenamiento, interacción social, cuidado personal, baño, etcétera. Eh, Hay que tener paciencia, aprender a que se comporten como uno quiere, pues es que como tienen algunos comportamientos que son instintivos y por más que uno quiera, pues hacen parte de la naturaleza de ellos, eso hay que entenderlo. Hay razas, como les decía, que tienen ladridos excesivos, hay razas que se apegan mucho más a su tutor que otras, tienen tendencia a satisfacer masticación, algunos tienden a hacer comportamientos agresivos o hacer, no logran fácilmente aprender dónde hacer su deposición, su orina, y hay que tener paciencia y entender muy bien cómo se puede llevar a través de eso a un entrenamiento. Y no es, requiere mucha paciencia, requiere consistencia y a veces la ayuda de un entrenador canino, de una persona que entienda el comportamiento canino. Muchas personas se le acercan a uno, se me acercan ahora y me preguntan, ¿y esto así? ¿Esto por qué? ¿Y esto así? ¿Esto lo otro? ¿Y por qué no esto? Etcétera. Y realmente hay que entenderla. Lo otro es, entran y cambian la dinámica familiar. Entran y cambian la dinámica familiar y el estilo de vida. Lo cambian, quieras o no. Así te lo vayas a tener pues, a maltratar, tenerlo en una jaula encerrado, que no es el propósito. Pero cambian el estilo de vida, cambian en la dinámica familiar. Por eso hoy en día hay una corriente que se llama antrozoología que estudia muchísimo estas dinámicas familiares cuando entra una mascota, sobre todo un perro, a la dinámica familiar. Les cambian los roles, ellos juegan un rol, algunos se van a comportar como líderes de, digamos, de su manada, tienden a ser alfa, etcétera, otros tienden a guardar más sumisión, etcétera. Cambia la dinámica y eso hay que trabajarlo muchísimo porque a veces las personas no lo comprendemos y no lo vivimos. Además que es un entorno y un mundo no construido para ellos. Entonces, las regulaciones en vivienda y en comunidad hay que tenerlas también en cuenta cuando uno va a convivir con un perro porque pues mm, eh, hay unas disposiciones legales, etcétera. Hay perros que no se educan, no se entrenan y entonces su comportamiento va a ser muy bizarro en entornos sociales, entonces empiezan a generar mucha disrupción si los sacas a la calle, si los llevas a un centro comercial, etcétera. En fin, a una cantidad de situaciones que no necesariamente, pues ellos, si no se les ha enseñado y no se les ha educado en eso.
La etología canina lo que hace es estudiar todo esto que les dije. Aprende uno mucho de comunicación canina. Ellos se expresan, han aprendido a expresarse muy bien, tienen jerarquías y comportamientos sociales, ya se los señalé, tienen aprendizaje y condicionamiento y pues hay mucho de etología aplicada. Y hoy pues se trabaja mucho esto de la etología en el tema de asistencias. El tema del entrenamiento, aquí tampoco me voy a detener, usar refuerzo positivo, hay que tener consistencia y paciencia. En el entrenamiento no es simplemente a entregárselo a un etólogo y que lo entrene, no, porque realmente el que va a convivir es el tutor. Y si el tutor no aprende de algunas cosas que son importantes para mantener el comportamiento del perro, pues no va a ser importante. El entrenamiento y la relación debe estar basada en el respeto y el vínculo, que esto sea de verdad positivo para ambos. Esto no es de otra manera. Y evitar el maltrato. Realmente, bueno, acaban de sacar una ley donde realmente se protege mucho a estos animales del maltrato al cual son sometidos en muchos casos. El desglose, la obediencia básica, que es quizás lo más importante, el que aprendan a exposiciones tempranas en socialización con otros perros, con humanos y otras especies. Eso permitirá que pueda realizar actividades asistenciales o no. Y cuando tienen un comportamiento que molesta mucho, pues hay formas de reeducarlos. Hay tres condiciones. Una, tener una mascota y que la mascota sirva de apoyo emocional. Esa es una primera condición. No se requiere sino que el perro tenga un entrenamiento básico, un comportamiento básico, bien, que se haya elegido un perro que realmente satisfaga las necesidades que estoy buscando en el sentido de compañía, de buena relación, de establecer un buen vínculo. La mascota per se, por solo ser mascota, ya establece unos beneficios en el ser humano a través de su salud, sobre todo de su salud mental, pero también de su salud física. La salud mental, primero porque es apoyo emocional, libera ansiedad, hace que las personas se vean por el mismo vínculo que se establece, generan algo de actividad física. Son animales muy enérgicos, hay que pasearlos, hay que caminar con ellos, hay que estar atentos a su cosa y eso genera una actividad física en las personas. Por eso, hoy en día se dice que la mascota incluso sirve muchísimo en trastornos que son de ansiedad y que son en trastornos depresivos, porque de cierta manera hay una actividad física. Hoy sabemos que el ejercicio, profe, y esto pues usted lo está trabajando y lo está investigando con nuestro departamento de psiquiatría, algunos compañeros, pues la sola actividad física beneficia todo digamos, los síntomas depresivos. Una persona adulta mayor de 60 años, en una depresión leve, con la actividad física, 30 minutos, 3 veces a la semana, es tratamiento suficiente para la mejoría de esos síntomas depresivos. Obvio, ya si hay una depresión moderada o severa, pues las cosas van a cambiar un poco. Pero además de eso, si estamos hablando de que la mascota alivia la ansiedad, en parte, obviamente no del todo, pero en parte a personas que tienen un componente ansioso muy alto, pero además llevan a una, digamos, a una actividad física rutinaria, diaria, etcétera. Voy a poner un ejemplo. La raza de mi perro de Atanasio, yo camino con él 6 kilómetros diarios. Es una raza de verdad muy enérgica y entonces camino 6 kilómetros diarios. No tengo que correr, no tengo que trotar, pero camino 6 kilómetros diarios con él. Y eso solo hace que una persona con un problema
cardiovascular, una persona con depresión, una persona con ansiedad, que son agravantes en las enfermedades cardiovasculares. Ya el profe lo ha conversado y lo sabemos bien y lo estamos estudiando, se está estudiando bien en la facultad, pues la sola presencia de la mascota pues va a servir. Ahora bien, hay dos etapas, digamos, dos escalas, dos niveles más allá. Son las actividades asistidas por perros y las intervenciones asistidas por perros. ¿Qué son las actividades asistidas por perros? Son simplemente actividades en las cuales el perro es entrenado para que apoye y ayude a la persona con una condición, digamos, X, que ahora les mostraré cuáles son las más estudiadas. Las intervenciones asistidas con perros son más estructuradas, más sistemáticas. Ahí sí es más conducente. Son llevadas a través incluso de instrumentos de medición para ver qué tanto va respondiendo la persona o no. Entonces, esa es la diferencia básica entre tener una mascota que simplemente sirve de apoyo emocional, no, ya simplemente no, eso es mucho por lo que vimos, las actividades asistenciales y las intervenciones asistenciales. El perro, para hacer actividades asistenciales o intervenciones asistidas, debe ser entrenado específicamente para ello. Si uno de primera vez, porque cree que tiene una mascota y esto iba a servir, etcétera, lo va a llevar a un ámbito hospitalario, pues olvídense, el perro no va a acompañar, no va a apoyar la intervención o la actividad asistida que hace, los solos olores de un ámbito hospitalario, el solo entorno, lo que él vive como extraño. Por eso estos perros deben ser educados y entrenados para eso. No es que simplemente, no. Ahora voy a decir algo. Si yo estoy hospitalizado, a mí me llevan el perro con el que tengo un vínculo, pues obviamente eso me va a dar algo de motivación y alegría, es un apoyo emocional. Pero yo ahí no pretendo hacer más allá de ese apoyo emocional. Eso lo digo porque no hay suficiente claridad. Entonces uno a veces ve que llevan a cuidados intensivos a un perro pues con su tutor que está en cuidado intensivo. Hombre, yo creo que va a hacer más daño que bien, pero bueno, respeto todas las posturas que hay sobre eso. Básicamente las actividades asistidas tienen que ver con que se hacen, por ejemplo, ejercicio fundamental. Entonces hay actividades asistidas, usted empieza a educar al perro a que debe caminar tanto con su tutor porque su condición física es tal, su condición anímica es tal, etcétera, o le empieza a dar un entrenamiento especial para que el perro haga algún tipo de actividad específica que va a apoyar a esto. Se pueden hacer pequeños, se hacen terapias grupales, se hacen con grupos pequeños, lo que genera un tipo de interacciones sociales, de apoyo mutuo, de incluso de mejor expresividad que hay en ellos. El perro también ayuda muchísimo en los procesos de socialización, porque empiezan a generar interacciones entre todos los tutores de perros, entonces genera mejores actividades, ayuda en la rehabilitación, ayuda en la mejora de la motricidad. Bueno, estas son las actividades asistenciales, ofrecen muchas oportunidades para promover el bienestar físico, mental, emocional y social de los participantes a través de esa interacción con los perros en un entorno terapéutico de apoyo. No se estandariza, no se planea. Es más ese beneficio motivacional, educacional, recreativo, con el mejorar la calidad de vida de los destinatarios. En los servicios de cuidados paliativos, por ejemplo, de niños con cáncer en Estados Unidos, estas actividades asistenciales con perros son muy, muy importantes y benefician muchísimo y han logrado pues que la verdad, digamos, ese periodo ya paliativo terminal de los niños sea un poco emocionalmente más llevadero en algunas, digamos, condiciones especiales. Eh,
La, la terapia asistida con perros o la intervención, entonces tiene unos objetivos específicos, ya se los mencioné, no les voy a decir, autoestima, reduce el estrés, la ansiedad, fomenta la comunicación, la interacción social, promueve la motricidad, la rehabilitación física. Profe y compañero, imagínense lo que esto puede significar para alguien con una enfermedad cardiovascular que va en un proceso de rehabilitación o una persona que requiere un ejercicio diario como, digamos, proceso terapéutico para su enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, en mi caso hipertenso, con un perro y camino 6 kilómetros diarios, pues yo de otra manera no lo hubiera hecho. O sea, así hubiera sido gran deportista en mi época de juventud, etcétera. Si Atanasio no estuviera aquí en la casa, yo no me levantaría a las 6:30 de la mañana a caminar con él 3 kilómetros y en la tarde a repetir la caminada, digamos, con cierta liberación de ansiedad, etcétera. Ayudan muchísimo a que la persona se motive y tenga más compromiso en el tratamiento. Todo esto, profe, creo que ustedes lo van a estudiar muy bien en lo que les digo. Esto ya está muy bien, muy bien estudiado. Hay muchos estudios. Ahora les voy a dar algunas referencias bibliográficas en esto. Eh, la historia de la terapia asistida con perros es muy antigua, pero el primero que lo hizo fue un psiquiatra, Boris Levinson, fue el primero en documentar esto. Él estaba trabajando con niños autistas y empezó a ver cómo el perro iba mejorando la interacción del perro con el niño, iba mejorando mucho el nivel comunicativo y de expresión de emociones que tenía. Pues obviamente no va a curar de un autismo, eso lo tenemos muy claro, pero ayudaba muchísimo. El solo problema tacto del autista o del niño autista que no logra tocar ninguna superficie, evita tocar cualquiera, esa mejora ostensiblemente porque ellos empiezan a tocar el pelaje del perro, les empieza a agradar muchísimo y empiezan a tener una mejora en esa parte de las, bueno, en una serie de condiciones, no me voy a detener aquí. Hoy en día la terapia asistida con perros es ampliamente utilizada en muchos entornos, en hospitales, en centros de rehabilitación, porque crean mucha disciplina y crean mucha responsabilidad. Entonces, en instituciones, por ejemplo, para farmacodependientes, adolescentes farmacodependientes y en los mismos adultos farmacodependientes, ayudan muchísimo. En escuelas, para ancianos, para personas adultas mayores hoy en día son, digamos, un apoyo impresionante en todas estas, con el cambio de nuestra pirámide poblacional, pues obviamente la mayoría de casas para adultos mayores tienen hoy en día la participación de perros a nivel terapéutico porque pues ayudan muchísimo en lo que ya hemos ido hablando en programas de ayuda humanitaria también. Ahorita que en los Olímpicos de París, el equipo de gimnasia de los Estados Unidos, de las mujeres, tuvieron la compañía de un Golden Retriever. Se hizo muy famoso allá en París porque ellas llevaron el perro, lo estuvo acompañándola, lo llevaban a las competencias. Obviamente era un perro supremamente bien entrenado, educado porque les ayudaba muchísimo, no solamente en la parte motivacional, sino en la parte de liberación de la ansiedad. Ellas antes de entrar a la competencia, pues estaban en un contacto muy estrecho con el perro y les ayudaba muchísimo a esto. Eh, mm, Aquí yo quiero hacer también el llamado que es una herramienta de trabajo de la terapia, es un ser vivo, entonces aquí no puede ser tampoco un instrumento. Hay que tener en cuenta que el perro tiene emociones, que el perro tiene motivaciones basadas en su instinto, tiene unas limitaciones debidas a su naturaleza, pero sobre todo tiene necesidades fisiológicas que se deben respetar. Esto lo digo porque no es simplemente un instrumento, no, y no pueden ser considerados esto. Yo llamo la atención y pienso que deben ser un apoyo.
deben ser una acompañante en la terapia, si es que puede ser. Y pues llevar un animal a un entorno sanitario, ya les decía esto. Y debe ser considerado un trabajo en equipo. Esto no es simplemente que el tutor lleve pero no. Pues sí, emocionalmente puede servir, pero esto tiene que estar el etólogo, tiene que estar el que vaya a intervenir, es decir, el terapeuta, no sé si psiquiatra, si un médico con capacidad cardiovascular, pues un cardiólogo para que pueda obviamente decir cuánto de caminar, como en la rehabilitación, etcétera, etcétera, en esto. La evaluación y selección de los perros es muy importante. Es un proceso larguísimo. En Estados Unidos, que hay escuelas para esto, pues lleva un proceso, son pocos los perros realmente que terminan siendo para intervenciones asistidas. Deben ser un temperamento amigable, dócil, bien entrenados. Deben ser perros que están dispuestos a interactuar. Hay perros que son muy tímidos. Los perros pueden ser propios de los terapeutas o pueden pertenecer a organizaciones que hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos, en España, en partes de Europa existen y son instituciones que se encargan de entrenar y de educar a los perros y les sirven para esto de las terapias asistidas. Se debe saber muy bien cuál es el objetivo de la terapia, se debe conocer muy bien y entrenar al perro al entorno donde se va a llevar, si es un centro de rehabilitación, cárceles han sido muy utilizados en las cárceles para acompañar a personas que difícilmente se someten a límites, a normas, a entorno, etcétera. Y se debe también dar mucha información a quien va a tener el acompañamiento al humano, que va a convivir con el perro o que va a tener el acompañamiento del perro para que aprenda cuáles son los comandos básicos, cómo se le dan, cómo se acaricia, cómo se beneficia. Esto es mucha de la referencia bibliográfica, yo se las comparto a través del profe. Estas son algunas evidencias científicas que hay en varios trastornos. En la demencia son, hay ya una evidencia buena en cómo ayudan y apoyan en la terapia para la demencia, sobre todo en la estimulación cognitiva, que es donde uno quisiera que hubiera mejor evidencia, es donde un poquito menos, pero el estado de ánimo mejora mucho de las personas con demencia y el estrés y el comportamiento agitado de los pacientes con demencia mejoran muchísimo. Les ayuda también a la interacción social, que se va limitando mucho en las personas que tienen demencia y les va dando una sensación de bienestar. En la China han sido muy importantes todos estos. Hay metaanálisis ya grandes de esto, en Cochrane sobre todo, y que dan evidencia sobre esto. En el autismo, ya lo mencionaba, la interacción social empiezan a mejorar mucho los niños y algunos adolescentes con autismo, reducen la ansiedad y el estrés, que es inmenso y no es manejable mucho, el estímulo sensorial del tacto suave del pelaje, el sonido calmante de su respiración. Eso se ha visto también. El perro tiene una respiración cuando está en reposo, que es una respiración que si se, digamos, en el vínculo que se establece va generando una coordinación, digamos, con la respiración de su tutor y ayudan muchísimo en esto de las actividades sensoriales. Eh, en la comunicación no verbal que tiene el perro y que establece con el niño o el adolescente autista y mejora mucho el bienestar general, da cierta conexión emocional que es tan difícil que los niños, pues obviamente dependiendo del espectro autista lo hacen. Hay muchos estudios sobre eso. Este es, digamos, el resumen de literatura más importante, la revisión sistemática más importante. En depresión y ansiedad sí que hay estudios sobre esto, mejoran el estado de ánimo, reducen la ansiedad, mejoran el bienestar.
Esta es algunas referencias, hay metaanálisis, hay muchas revisiones sistemáticas. El problema de esto es el poder hacer la homogeneidad de los estudios porque todos miden diferente, con perros diferentes. Ya vimos que eso no puede ser posible estandarizarlo, entonces esa es la problemática para juntar buena evidencia científica. Como son, ayudan muchísimo en los desastres naturales, en la búsqueda de humanos, logran prever algunos desastres naturales, ayudan muchísimo. Se empezó a encontrar que personas con síndrome de estrés postraumático y que establecían vínculo con alguno de los perros que estaban apoyando ahí, servían muchísimo y mejoraban las personas con síndrome en algunos aspectos de síndrome de estrés postraumático, sobre todo pues lo más importante que es la ansiedad y el estrés. Los estudios son muy prometedores, pero realmente todavía falta mucha evidencia en esto. Y en el adulto mayor, ahí sí hay todo tipo de estudio con evidencia ya clarísima. El solo hecho de que reducen soledad, el aislamiento social al que se ve llevado el adulto mayor, sobre todo en nuestras culturas, en nuestras sociedades, estimulan mucho cognitiva y mentalmente a participar en el juego con ellos, a entrenarlos, a cuidarlos. Entonces estimulan cognitiva y mentalmente a las personas mayores, entonces tienen que mejoran la atención y mejoran la memoria del adulto mayor y mejora el estado de ánimo y el bienestar emocional del adulto mayor. Le dan el estímulo físico y la actividad porque pasea, juega, hace ejercicio, promueve un estilo de vida activo en las personas mayores, tienen actividad física, etcétera, y promueven la interacción social. Algunos de los metaanálisis, algunos de los estudios, de las revisiones sistemáticas, Colombia, lejos de que podamos tener algunas cosas. Dificultades en la investigación que hay sobre esto, la variedad de enfoques de intervención, cada acuerdo varía mucho, hay mucha variabilidad en cómo se lleva a cabo esa terapia asistida con perros en diferentes poblaciones y entornos objetivos. Depende de la severidad digamos, de lo que uno quiere que mejore. No es lo mismo tener en el espectro autismo un extremo autista, obviamente, a esto. Entonces, esa es una dificultad en la investigación. Hay que estandarizar muy bien. Y las dificultades, pues, llevan a que los estudios no sean del todo comparables y que las conclusiones no sean del todo sólidas. Falta mucho en la estandarización y hay muchas dificultades para controlar variables. Digamos, la sola medición de los resultados es ya un lío cuando uno empieza a leer estos resultados de estudios de investigación. Las limitaciones en el diseño de los estudios, porque pues obviamente no hay grupos control, bueno, una cantidad de problemas que hay ahí. Digamos, y hay una cantidad de desafíos éticos en este campo porque creo que se debe preservar el bienestar de los animales y también proteger los derechos de los participantes, tanto humanos como perros. Creo que eso es lo más importante. Hoy en día se está investigando mucho, mucho sobre el tema. A pesar de estos desafíos, la investigación en el campo de la terapia asistida con perros continúa avanzando. Muchos estudios se están llevando a cabo con esfuerzos para abordar las dificultades y mejorar la calidad, perdón, y la validez de los estudios. La colaboración interdisciplinaria, aquí se necesita veterinarios, etólogos, médicos, especialistas de distintas índoles y estandarizar esta práctica y esta evaluación ayuda mucho a superar algunos de estos desafíos. Ahorita yo estoy ayudando en un trabajo en la clínica Montserrat que han empezado a trabajar con pacientes con depresión y hay unos perros con unas características muy importantes que se han entrenado para esto y el poder que, sobre todo, como decía, en mayores de 60, 65 años puedan servir.
bueno, esto es lo que tenía para comentarles. Estoy atento a preguntas, comentarios, no sé, profe. Doctor Carlos Palacio, muchas gracias por esta excelente, qué charla tan bonita. Ver cómo un animal, un ser viviente desde hace tantos años era nada más tomado como un ser viviente, un animal y hoy en día es una compañía y puede ser tomado como una terapia, como una compañía, como algo realmente, como un ser viviente, un familiar de uno y así lo ve uno directamente en las personas que tienen animales, que tienen perros, que tienen diferentes mascotas en las casas. Las personas son muy apegadas y me gusta esa parte que usted ha mencionado, la importancia de las personas que no les gusta moverse o que no tienen alguna compañía para salir a la calle. Al menos de estas mascotas, estos perros le pueden ayudar también. Los obligan muchas veces a hacer actividad física que le va a ayudar a su recuperación, no solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino de recuperación de su salud mental. Muchas gracias. Y aquí de pronto, si Sí, alguien quiere preguntar algo, aquí se Diana Botero, por favor, Javier, le podemos activar el micrófono. Diana, Hola, ¿me escucha? adelante. Sí, No, señorita. para decirle al doctor que muchas gracias por la conferencia, que él ya sabe que yo tengo entrenado un perrito, un criollo rescatado de una fundación, lo entrenaron en la Fundación Instintos y ya empecé a hacer consulta con él en la Clínica San Juan de Dios en La Ceja. Llevo poco menos de un mes y la verdad los resultados son maravillosos porque, o sea, los niños, pues todos los niños y adolescentes, pero específicamente porque yo soy psiquiatra de niños y adolescentes, los niños con algún grado de discapacidad que entran tan temerosos o tan asustados, ven al perro inmediatamente lo acarician, se quedan calmados, permiten mayor y mejor interacción pues en la consulta. eh, y también inclusive el personal, porque cambió la dinámica en la que se mueven muchos servicios cuando llego con el perro. Entonces, bueno, era como para comentarles eso y pues decirles que sí, que la evidencia lo demuestra. Y pues ya a término personal, claro, eso lo ponen a hacer ejercicio a uno. Yo me vine a vivir al Oriente Antioqueño y estoy trotando todos los días 3 kilómetros con Simba y con otra perrita que tengo. Y no caminando, trotando porque me sacan o me sacan. Sí, Entonces, no solo para mí, para pues que uno se libera, sino que los perros también, ellos lo necesitan, ellos lo piden y pues la verdad es que me siento mejor que nunca en cuanto al tema cardiovascular. No tengo ningún inconveniente ahora. Sí, doctora Diana, usted sabe que yo la felicito, he sido testigo de A ese las 95, pa. Sí, sí, sí. de ese proceso que usted ha ido llevando con Simba. Pues la conozco en fotografías. En estos días podré ir allá a la clínica y estar ahí. Yo creo que Simba y Atanasio van a ser una amistad muy estrecha, pero además yo creo que usted, bueno, la doctora Olga Albornoz en Bogotá también lo viene haciendo con sus perros en el manejo y ella tiene una intención grande. Creo que ahí nosotros tenemos un compromiso importante con la psiquiatría, ustedes sobre todo en el trabajo con niños, y es sistematizar esa información que usted ha ido obteniendo, que es bellísima, rica y que va a ir mostrando realmente los beneficios. No es complejo estandarizar esos resultados. Va a ver que si nos sentamos y nos sentamos incluso en Bogotá con la doctora, pues hablamos con la doctora Olga, podemos sistematizar los resultados y vamos a tener un muy buen trabajo de investigación, pero unos resultados importantes que muestren que hay una evidencia. En los niños realmente los resultados son, como usted dice, disciplinan, generan hábitos, responsabilidad en los niños. Dígame un niño con limitación cognitiva, pues como los que ustedes ven, o un niño con un autismo, etcétera, pues los beneficios son, pues están ahí a flor de piel, pero si los sistematizamos
ustedes van a poder mostrar unos resultados, pues son pioneras, usted es pionera aquí en nuestro entorno y pues ya haber iniciado el trabajo con Simba es increíble, es maravilloso y yo pues la verdad no tengo sino palabras de felicitación. Muy bien. El doctor Antonio García Restrepo. Genial. Sí, doctor Domingo, buenas tardes. Es para preguntarle, ¿hay alguna raza que se destaque en esta labor? ¿En una raza en especial o entre más chandita sea el perrito puede ser más No, útil? eso hay una discusión grande, profe, ahí. Hay una discusión, por ejemplo, los que llamados perros criollos, que son pues digamos los cruces o perros que son adoptados. Esos Exacto, sí. perros se nota que tienen por ejemplo, Simba, el de la doctora Diana que habla, es un perro criollo y fue entrenado, pero esos perros tienen un comportamiento más, digamos, más sociable, son menos reactivos y se habla de que tienen un sentido como de gratitud a quien los asume en su tutoría. En Ah, lo que yo he visto en los trabajos que se hacen, sobre todo en España y en Estados Unidos, eh, pues te voy a decir, hay razas que han sido más, digamos, sirven más en este tipo de trabajo. Por ejemplo, el labrador es un perro increíble. El el Golden labrador. Retriever también. El, eh, eh, Son perros que tienen un temperamento, generalmente tienden a ser muy amistosos. Por ejemplo, el pastor alemán es calificado como quizás la raza más inteligente y ellos son utilizados mucho, pero en esto de trabajo. No han sido Exacto, mucho sí. de trabajo, entonces en detección de olores, pues drogas, etcétera, en seguridad, etcétera, son muy utilizados. Esto afortunadamente los han empezado, ya la ley lo regula, porque realmente llegan Exacto. hasta el maltrato, pues en eso. Pero el pastor alemán es definido como una de las razas más inteligentes, el Border Collie también es una raza Así muy es. y el Golden Retriever también. Pero el perro criollo es un perro que tiene unas características por el mismo hecho de ser un perro que está, digamos, muchos han sido callejeros, pues tienen unas condiciones que sí son especiales. Como más sociable. Un Sí, perrito señor. callejero. Sí, señor, más sociable, tienden a ser más adaptativos, se buscan más, etcétera. Hay que entrenarlos. Ahí está Simba, es Exacto, sí. el de la doctora Diana, ahí está. Es hermosa. Ah, sí. Muchas Vale, gracias. bien. Muchas gracias, doctora Sí, Diana, por compartir la sí, foto de... muchas gracias, doctor. Doctor Carlos, aquí hacen una pregunta sobre si en Medellín hay algún tipo de perro o algún lugar donde entrenen perros para oler cáncer de piel, tipo melanoma. No sé, no la conozco, profe. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos ese trabajo ya se viene haciendo, está muy avanzado. Yo aquí no la conozco ninguna institución. Sería perros que tienen mucha capacidad olfativa. Entre los perros también y las razas cambia mucho esa capacidad olfativa. Pero puede ser que esos trabajos ya vienen comenzando muchísimo pero en Medellín yo no conozco, la verdad no. Muchas gracias. Aquí hay muchos comentarios de charla tan llena de amor. Muchas gracias de muchas personas aquí, de los asistentes. Por ejemplo, el doctor Ignacio Escobar, que usted, doctor Carlos Palacio, conoció en la Facultad de Medicina. Comenta que es muy interesante su conferencia. Muchísimas gracias por su charla. No sé si alguien más tiene que hacer algún comentario. Todo el mundo hablando maravilla de las mascotas. Y esta Sí, charla es una reflexión grande sobre la importancia de las mascotas, no solamente tener las mascotas, sino darle suficiente cariño para que las mascotas también se sientan perfectamente bien. Así como ellas nos ayudan, también nosotros podemos ayudarlas a que tengan una buena calidad de vida. sí, sí, eso yo creo que es, profe, muy importante, la responsabilidad que se asume cuando uno decide tener una mascota, un perro o
un gato. Yo pues gatuna no sé mucho, pero hay que tener responsabilidad. No pueden seguir siendo maltratados en su esencia, porque creo que el humano ha hecho cosas que nos corresponden, pero bueno. Creo que cada vez hay más conciencia, hay más búsqueda de ese tipo de beneficios para ellos también, puesto que nos otorgan muchas cosas. Hay una pregunta, doctor, que a mí me la han hecho ya varias personas y me la hicieron hoy, e incluso antes de la charla, cuando salía de la universidad, algunas personas. Hay muchas personas jóvenes, muchos jóvenes, parejas jóvenes, que no quieren tener niños si no tienen sus mascotas. Ellos tendrán, algunos dicen que por razones económicas, por razones sociales, inseguridad, etcétera. ¿Qué piensa ustedes? Sí, por eso decía yo ahorita en la conferencia que hay una cantidad de elementos por los cuales se buscan las mascotas. Uno puede ser que asumen o complementan una dinámica familiar que pues puede por una decisión propia de la pareja no tener hijos porque les conlleva menos, pues no tienen tantos compromisos ni responsabilidades al tener un hijo de pronto. Pero yo sí creo que la decisión de una pareja, sobre todo joven, cuando decide tener una mascota, tiene que entender muy bien cuáles son los alcances de esto, profe, y cuáles son las limitaciones. No va a suplir, pues nunca, digamos, una condición de hijo, aunque muchas veces en las dinámicas familiares las mascotas empiezan a jugar un rol como de hijos y en eso hay que mirar muy bien cómo esta dinámica se altera. Pero creo que cuando se decide como pareja, sobre todo joven, una mascota, hay que saber cuáles son los alcances que va a tener ella, esa mascota, y también en la vida familiar de esa pareja, y también cuáles son las limitaciones que van a tener. Y no va a ser exactamente igual que tener un hijo. Eso sí, yo creo que es muy importante que se tenga claro. Eso, profe, hay unas discusiones de nunca acabar, que si son humanizados, que si no son humanizados, que si lo uno, que si lo otro, que si esto, lo otro. Yo creo que aquí lo más importante es que se entienda muy bien cuál es eso, lo que digo, el alcance que puede tener y obviamente las limitaciones. Voy a decir, yo soy una persona relativamente sola. Tanasio ha llenado un espacio en mi vida que pues obviamente lo llena, tiene sus limitaciones, pero no es lo mismo pues tener otro tipo de compañía de un humano, ¿no es cierto? O de un hijo, etcétera. Pero juega un papel importantísimo y hay que entenderlo. Y también saber hasta dónde el perro no puede ser utilizado tampoco como un objeto en ese sentido. Creo que es todo de saberlo llevar hasta sus verdaderas limitaciones, verdaderas, digamos, alcances y así se pueda tener mejor. Hay cosas que uno no sabe hasta dónde llegan. Hoy, por ejemplo, hay mucho de esto que le digo de la antrozoología que está estudiando cómo son los vínculos humano-perro. Las dinámicas familiares se estudia mucho desde la teoría sistémica familiar y hay incluso una sociedad mundial de antrozoología para estudiar esto del vínculo humano-perro, porque realmente hay mucho de afecto, de emociones entre ese vínculo que se establece y pues mire nomás, profe, una situación, la muerte de una mascota. Es un proceso de duelo tremendo que hay que saber acompañar, llevar en personas que tienen, bueno, tendencia a deprimirse, etcétera. No es simplemente como un juguete y ya. Sí es. Aquí hay un comentario que hace la María Alvarado, dice que por experiencia propia sé que los animales se convierten en parte de nuestra familia y muchas veces nos ayudan cuando estamos mal emocionalmente, nos motivan a realizar varias actividades, son realmente hermosos. A veces las responsabilidades con un animal son igual o mayor que con un hijo,
porque la alimentación, la veterinaria, la vacuna, los controles, los baños, el tiempo, dedicarle a jugar o pasearlo, no es sencillo. Y un hijo se desenvuelve solo, con el tiempo, pero una mascota siempre va a depender de uno. Sí, tiene toda la razón. Pues a los que somos, digamos, profe, digamos, tenemos ese afecto especial hacia los perros, hacia las mascotas, nos cautivan todo, etcétera. Pero todo lo que dice ahí la doctora es absolutamente cierto. No crecen. Un hijo crece y empieza a ser muy autónomo. El perro va a ser siempre dependiente. No va a ser capaz de suplirse la alimentación por sí solo, no va a hacer el cuidado por sí solo, muchas cosas. Y entonces hay que saber esa responsabilidad que se asume. Entonces eso es bien importante, pero realmente desde el punto de vista afectivo son unos seres maravillosos. No, hay mucho escritor, hay mucho artista, pero además mucho intelectual que se ha acompañado de perros y dicen que pues la verdad y han manifestado y expresado que su vida ha cambiado y se ha transformado realmente. Y es que uno siente que se transforma, cambia todo exacta. Uno empieza a descubrir cosas que uno mismo no tenía o no expresaba, afectos, emociones, pero con el perro empieza a lograr hacerlo. Muchas gracias. Bueno, no vamos a quitarle más tiempo al doctor Carlos Palacio, quien muy gentilmente nos ha regalado esta charla tan bonita. Es una reflexión muy grande, doctor, que usted nos ha puesto aquí a ver la importancia de las mascotas, sobre todo los perros, desde todo punto de vista. Muchas gracias, doctor, por este regalo que nos ha hecho y gracias a los acompañantes por estar aquí con nosotros en todo este tiempo. Profe, Muy muchas gracias. Aquí estas charlas, les comento, son grabadas, esperamos más o menos siempre como 3 semanas. Estamos con una charla pendiente, la charla anterior, pero de todas maneras, una vez las charlas salga la grabación, las ponemos en la página de YouTube de la Facultad de Medicina y ahí la pueden ver todas las veces que quieran verla. Muchas gracias a todos los acompañantes y nuevamente, doctor Carlos Palacio, infinitas gracias por este regalo que nos ha hecho. No, Y nos profe. vemos el Gracias. próximo mes. Felicidades a todos.